Hace unos meses anunciamos un proyecto en conjunto con el puerto de Corpus Christi y con Talos Energy, que le llamaba el Coastal Bend Carbon Management Partnership, para detonar, para acelerar el desarrollo de la captura de carbono para todo el puerto, para toda la región en que estamos operando esa planta de jabalina, que pertenece a mi compañía. Pero antes de entrar en eso, creo que vale la pena platicar un poquito del proceso, de captura de carbono. Le llaman en inglés a veces CCS, Carbon Capture and Sequestration, o a veces Storage. Y vale la pena pensar, pensar en este proceso de como tres etapas. Hay tres etapas. Uno es la captura del carbono, dos es el transporte del CO2 y el tres es el almacenamiento geológico. Mira, para platicar tomar cada uno en su turno. La captura se maneja típicamente por solventes de amina. Ese es un tema medio técnica, pero quiero decir que es un proceso bien conocido, bien vieja. Cada planta, cada refinería, cada planta de procesamiento de gas usa ese proceso hoy en día y lleva como 80 años usando esa tecnología de solventes de aminas. También otra opción es un proceso criogénico, que también es algo bien conocido, bien reconocido. La segunda parte es el transporte. También, al menos en Estados Unidos, llevamos como 50 años transportando el CO2 por ducto. En nuestro caso, típicamente se transporte en la fase supercrítica, es decir, básicamente la vas a comprimir a una presión de como 2,000 libras o algo así. Es básicamente un estado de líquido en ese sentido, pero con eso realizas más eficiencias en términos de compresión, de bombeo, de todo eso. Digo, el CO2 es uno de los, acuérdate que no es algo nocivo como tal. El CO2 no es un componente que contamina y aparte no es algo que, como el CO, el carbón monóxido, sí es algo que puede ser nocivo. El CO2 comparado con los otros productos que movemos en ducto es mucho menos riesgoso, aunque sí tiene que tomar medidas para protegerse. Y la tercera es la parte de almacenamiento geológico, que a veces en inglés le llama sequester, pero le están cambiando la terminología un poquito para platicar más del almacenamiento permanente. Mira, para entrar un poquito en ese tema de la secuestración, o digamos el almacenamiento geológico, ese proceso es también bien reconocido, bien recorrido. Es un proceso que lleva como 40 años, al menos en Estados Unidos, nosotros inyectando el CO2 y el H2S, es decir, ¿cómo se llama? El H2S gas, el gas amargo. Por muchos años hemos tenido la obligación de inyectar esos gases en el subsuelo para almacenarlos, para que no se salgan en el aire. Y entonces primero lo que hacemos es tenemos que estudiar muy bien la zona, y ese se hace en base de la sísmica 3D. En muchas regiones del mundo existen bases de datos enormes de sísmica, entonces ya podemos crear un modelo del subsuelo y entender exactamente cómo están configuradas las rocas para asegurar que si hay sello, que cuando tú inyectas el CO2 que se va a quedar en su lugar, que no va a salir del yacimiento. Típicamente son yacimientos estratigráficos en que estás inyectando. Estás inyectando a como, digamos, 2,000 metros por lo general, es decir, que estás mucho más profundo que cualquier fuente de agua potable o agua de los acuíferos. Y es un proceso en Estados Unidos más riguroso de todos los procesos, todas las clasificaciones de pozos de inyección. Es un pozo de clase 6. Que implica un análisis bastante difícil. El tema de la perforación del pozo también son las mismas tecnologías que se usan hoy en día para producir el crudo y el gas natural. Solo en este caso tienes una obligación de cementar hasta la superficie con cada sarta de acero. Entonces ya a las alturas o a las profundidades del agua potable, pues tienes como 3, 4, 5 sartas de acero y también cemento. Y luego ya platicamos un poquito del proceso del transporte de todo eso CO2. Pero hay último comentario, es que típicamente el impacto en la superficie es mínimo. Estamos hablando como 2 hectáreas. Y de esos 2 hectáreas tú puedes inyectar y llenar una zona, un contenedor de unos 1,000 acres, es decir, como 400 hectáreas en el subsuelo. Entonces el impacto en la superficie es bastante mínimo.
La pregunta entonces, o al menos la pregunta que me han hecho a mí es, ¿por qué no se han hecho antes? ¿Por qué ya estamos a esos niveles de porcentajes de CO2 en el aire y todavía nadie en realidad está haciendo eso? Hay unos proyectitos, pero son muy pequeños. Uno en Puerto Arturo, en Texas, uno en Noruega, otro en Japón, pero muy pequeños. Pero el problema o la respuesta al menos es sencilla, es que no había incentivo, no había un precio en el CO2. De hecho, el CO2 fue una impureza. No existía ningún incentivo para en realidad capturar y inyectar la CO2. Si tú capturaste el CO2, lo más fácil fue soltarlo otra vez a la atmósfera. Pero ese cambió. En 2012, al menos en Estados Unidos, en 2012, el Congreso de Estados Unidos promulgaron un incentivo, un crédito que le llamaba el 45Q. Y con ese crédito te pagaban $20 por tonelada de CO2 que tú inyectaste en el subsuelo. Entonces, hay muchas pláticas o muchos debates durante las últimas décadas de cómo incentivar esa actividad con el CO2. Platicaron mucho de impuestos de carbono, seguimos platicando eso, de sistemas de cap and trade, de límites que tú inventas créditos y pueden intercambiar esos créditos. Pero son muy controversiales todo eso. Por eso creo que salió como medio sorpresa que al final de cuentas sí pusimos un precio en un tonelada de carbón, pero no por las medidas platicadas o no por las medidas en que estamos pensando, ni de impuesto, ni de cap and trade, ni nada de eso. Salió en ese tema.